Bueno, continuando, vamos a mirar aquí cómo hacer, digamos, en una herramienta normal de la que vamos a encontrar en la empresa, los diagramas que acabamos de ver. Ese es lo que voy a hacer, un ejemplo en Excel para cada uno de ellos. Mi consejo es que en primer lugar diseñen la parte de los formatos, la parte superior, porque digamos todo diagrama tiene un título y ese tipo de cosas. Entonces, aquí vamos a colocar, por ejemplo, la empresa para que lo tenemos claro. Entonces, construcción, bueno, soluciones de ingeniería, digamos, colocamos así. Y coloquemos estos y volvamos los cuadritos de tamaños estándar para poder ir a hacerlo más fácil. Si ustedes van aquí, le dicen formato con un ancho y coloquen de a 2, es mi consejo, para poder hacer cualquier diagrama para que sea cuadriculado el formato que va a salir. Después aquí ya comiencen a, por otro lado, comiencen aquí a imprimir previo. Con cualquier impresor les sirve y configuren lo de tipo vertical. La configuración de que sea vertical, en este caso cambien la horizontal para que les quede mucho mejor la presentación. De esta manera ya podemos cuadrar ahí y comenzar a trabajar. Aquí ya vemos como digamos que esta rayita nos están indicando hasta dónde podemos llegar más o menos. Si lo queremos más pequeño, más grande, pues ya ustedes verán. Bien, yo voy a trabajar con lo que tengo aquí, entonces voy a colocar acá, digamos, el nombre de la empresa. Por otro lado, vamos a colocar aquí proceso o área. Por ejemplo, aquí área. Por ejemplo, producción de discos. No sé, sí, discos. Eh, o sea, es un área que tenemos acá. ¿Quién lo elaboró? Es bueno colocar todas estas cosas porque debemos hacerlo de manera correcta. Elaboró. En este caso coloco mi nombre. Colocamos la fecha de elaboración. Entonces, por ejemplo, estamos a 24 de agosto de 2020. Digamos, podría ser aprobó, revisé todas estas cosas, pero estos datos son los básicos que podemos colocar en esta diagrama, ¿no? En este diagrama. Entonces vamos a colocar aquí página. Es bueno colocar también la página para que página, digamos, aquí dejamos aquí, le coloco aquí el D para que ustedes coloquen aquí en página D. Vamos a colocar, por ejemplo, acá la 1 de tantas, ¿cierto? Para que nos quede también ahí clarísimo el tema. Uno de tantas, de digamos de 5, si fueran 5 hojas completas. Y listo, y con esto podemos trabajar así a ver cómo nos va. Aquí cambié la vista. Listo, básicamente cuadré y arranco, ¿no? Primero lo que hago es dividir en cuántas, para el diagrama, el primer diagrama, que es el diagrama de proceso, dividimos en cuántas piezas, digamos, hay para poder procesar la información. Entonces, tenemos aquí las materias primas, recuerden. Entonces, yo le puedo colocar aquí el nombre del primer producto, de la primera pieza. Digamos que estamos hablando de discos, pero pues son un disco compuesto por algunas piezas. Por ejemplo, aquí bastidor. Sí, digamos es mi primera pieza. Por otro lado está el eje central. Listo, dejemos unos espacios. Aquí sería disco externo. Correcto, disco externo, interno, los radios, etcétera, ¿no? Podemos colocar aquí varios. Entonces, estos son los componentes de ese disco. Aquí supongamos que es un disco que es mixto, está compuesto de plástico y de acero. Entonces, el bastidor, por ejemplo, está hecho de acero 10-20, ¿sí? El diámetro
de 25 milímetros, suponiendo, ¿no? Vamos aquí a juntar esto para que nos quede completo acá y ajustamos el texto mejor. Lo mismo acá para hacerlo completo acá. Perfecto. El eje central, entonces vamos a hacerlo con el mismo acero, no importa. Coloquémosle este acá y unimos también acá. El disco externo, si vamos a hacerlo con, por ejemplo, lámina cold roll, calibre 24, poniendo que sea así. Ajustemos y aquí también ajustamos de esta manera, unimos y ajustamos. Listo. Aquí también podemos ajustar. Listo. Y vamos a colocar acá también en el disco interno, coloquemos lo que sea otro, lámina CR calibre, por ejemplo, calibre 18, un poquito más gruesa, y los radios vamos a colocarlos, hacerlos de plástico, ¿por qué no? Entonces vamos a colocar un plástico para que quede completo allí. Entonces aquí plástico polipropileno o poliestireno cristal 61, una referencia. Listo. Estos son los materiales. Listo, ya comenzamos ahí. Entonces yo lo primero que haría sería hacer los muñequitos estándares y después copiarlos. Los símbolos los podríamos hacer en otro lado. Como les decía, lo que podemos hacer primero es colocar las operaciones, hacer las formas. Busquemos la más adecuada. Yo sugiero, digamos en los diagramas hay unas que ya vienen prácticamente listas. Entonces simplemente estandarícelas del tamaño de 1 o 2 cuadritos, lo que usted considere. Estandarícelas para después escribir ahí. Lo que sí sugiero yo es que lo ponga, digamos, sin color y con un grosor, digamos, más grueso, y en color negro el borde, para que no tengamos problemas, digamos, por la norma, ¿no? Entonces esta sería la operación, la vamos a dejar ahí, vamos a dejarla ahí. Vamos a crear la inspección, lo mismo, insertar aquí la ilustración, la inspección, un cuadro normalmente. Un cuadro también del mismo tamaño puede ser. Lo trabajan de la misma forma, para que nos quede, digamos, en el mismo estilo de trabajo. Listo. El triángulo de almacenamiento también lo podemos ir creando acá. Nuestro triángulo. Sugerencia, pues, que sean del mismo tamaño. Digamos, en este caso yo estoy trabajando de cuadros de 2×2, por si hay que escribirlos, que quede igual de claro en ambas formas. Cambio el contorno y listo. Vamos cuadrando acá nuestros símbolos para el diagrama. Falta la flecha. Operación, inspección, almacenamiento, transporte. Vamos a agregar aquí el transporte también. Busquemos la flecha, busquemos una flecha, a ver si existe esa flecha hacia la izquierda y hacia la derecha. Debe existir, la correcta es esta. Recuerden que la correcta es esta, entonces vamos a colocar esa flecha acá. Esta sí va a tocar dejarla un poquito más larga. Bueno, vamos a mirar si la podemos achicar acá. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras recordar que debe ser hacia ese lado y no hacia otro. La flecha también la podemos, con el formato de la forma acá, podemos ponerla en las mismas características de los otros que estamos haciendo. Ahí ya. Transporte. Y la letra D, vamos a buscar si hay una letra D de ese estilo, si no nos toca hacerla también. Vamos a buscar aquí la letra D. Una D de demora, si la hay, como ustedes pueden ver, si la hay. Entonces simplemente vamos a colocar la D aquí y listo, ya tenemos la demora o la espera que llamamos en ingeniería. Listo, aquí lo que hacemos también es darle formato y tenemos nuestros símbolos para trabajar de esta manera. Si usted lo quiere hacer que en Visio, bueno, lo puede hacer en Visio, que lo quiere hacer en otro programa que usted maneje mejor, pues también lo puede realizar de esta manera. Simplemente es una forma. Yo lo explico en Excel porque en las empresas
como en otras clases he dicho, ahí el 99% de las empresas manejan Excel, o sea que no tendríamos ningún problema con hacerlo en Excel. Y lo encontrarían básicamente casi en cualquier compañía, ¿no? Otros programas, pues de pronto sí ya vamos a tener algunos problemas para encontrarlos. Bueno, si no es más, si no es más de esto, entonces simplemente lo que yo voy a hacer es mover esto un poquito más al centro para, digamos, darle la parte estética. Lo movemos al centro, yo elimino esto acá y movemos esto al centro para comenzar a trabajar nuestro proceso productivo de estas piezas. Vamos a dejarlo aquí arriba y listo. Volamos también este y listo. Entonces, digamos, arranquemos con este. Las materias primas yo la almaceno, la materia prima. Simplemente lo voy a copiar acá. Esta de pronto también la almaceno. La almacenamos este también, digamos. Y este también. Las otras, digamos que no vienen de otro proceso, entonces no las vamos a almacenar. Luego vienen las operaciones, ¿sí? Almacenamiento. Sugiero que dejen un espacio para que haya una línea, después la ponemos. Digamos aquí ya vamos a comenzar con uno solo. Entonces operación, aquí vamos a darle un número. Vamos a ver pues, si podemos escribir la operación número 5, correcto, ahí lo podemos escribir sin problema. Después se le hace una operación la número 8. Recuerden que para el tema de la codificación usted debe haber hecho un estándar antes de que es 5. Por ejemplo, 5 sería corte, que es 8, doblez, que es 10, refrentado, ¿sí? Torneado, lo que usted considere o necesite según la codificación de la compañía en donde usted esté trabajando. Bien, digamos que se hace así. Y viene, vamos a colocar aquí, ¿por qué no una inspección? Una inspección de últimas para esta pieza, ya la tendríamos. Se pueden colocar la información de los tiempos, lo veíamos entre paréntesis, entonces por ejemplo en minutos, 1.18, yo lo voy a trabajar en sistema decimal, no hexadecimal, para que no tengamos problemas ahí. Entonces aquí 1.18, listo, digamos que este se demore, que se demore, qué sé yo, 3 minutos, vamos a colocar aquí 3.5 por ejemplo. Este se demora 9 minutos, voy a colocar aquí 9 minutos, correcto, para que 9, y así sucesivamente. Después ya tenemos la inspección, digamos que debería también tener un estándar, a pesar de que lo que nosotros vimos en el anterior video es que no hay estándar ahí, en el ejemplo que estábamos haciendo, pero sí se pueden establecer cuánto se debe demorar, ¿por qué no? Digamos eso se demora 1.5 minutos. Hay que aclarar en qué unidad van los tiempos. Si usted quiere en algún lado del diagrama colocar en qué unidad va, también lo puede hacer. Lo que nos queda, fíjense que al hacerlo de este tamaño, lo que nos queda simplemente es unir con líneas. Entonces lo que ustedes pueden hacer es usar las líneas, los bordes de Excel para unirlo, ¿sí? Y simplemente vamos a copiar ese borde de Excel y ya nos va a quedar ahí mucho mejor. Bueno, aquí, entonces copian ustedes, si ustedes ven, mira, control B, copian, control B, y vamos a tener, estoy combinando líneas del Excel, de la tabla como tal, contra imágenes del Excel, que funciona de la misma forma. Si usted lo quiere hacer línea a línea, también lo puede hacer. La ventaja de hacerlo línea a línea también es una. Yo voy a eliminar estos para que usted me entienda. Yo estoy haciendo de varias formas para que usted escoja cuál hacer. Recuerden, no estoy usando Excel es porque en el caso de las empresas, la mayoría, el 100%, el 99%, por no decir el 100%, tiene Excel. Yo simplemente voy a trazar una linecita de este tamaño y que pueda, también la podría trabajar como una unión ahí. Así de esta manera, vamos a correrla aquí, subimos un poquito y vamos a darle un grosor también, digamos de este tamaño, para poderla copiar todas las veces que queramos. La pueden dejar allí y la copian todas las veces que queramos, y pueden después unir esos símbolos. Vamos a ver si nos funciona aquí. Yo creo que nos debe funcionar. Copiar a la izquierda, no hay problema, listo. Entonces copiémosla aquí también, aquí también. La ventaja de hacerlo así es que usted después puede seleccionar todas las formas que usted acabó de escoger, seleccionarlas, digamos,
y unirlas en una forma, entonces agruparlas, ¿no? Aquí por por el formato de la forma creo que se pueden agrupar. Venga a ver, agrupémoslas, agrupar, listo. Ahí ya nos queda ese como una sola forma y nos queda bien el diagrama. Vamos a volver donde estamos. Esa es la metodología. Bien, vamos a continuar entonces con otro proceso acá, suponiendo que también tenemos más procesos. Este lleva, digamos, lleva a este vamos a colocar más procesos, operaciones diferentes, ¿no? Listo. Y vamos a colocar un almacenamiento temporal también, digamos que aplique también un almacenamiento temporal. Después una inspección, vamos a colocar la inspección, una inspección y finalizamos. ¿Listos? Vamos a continuar aquí siguiendo las formas. Vamos a ver si nos copia correcto. De esta manera vamos a armar nuestro diagrama. Recuerde que si usted tiene Visio, que también es de Office, lo puede utilizar, no hay problema. Coloquemos las operaciones. Esta es la 5, suponga que lleva la 9, luego la 7, 8, bueno, 9, la 10 y digamos, la 10. Aquí no colocó la 10. Ese por el tamaño de la forma. Si tienen problemas con eso, tienen que editar la forma, ¿no? Y dejarla que quede más grande. Digamos, aquí vamos a colocar la 5 otra vez. Aquí la inspección no tiene y listo. Y usted le colocan también los tiempos. Yo copio aquí este formato y simplemente voy a colocarle allí los tiempos rápidamente, de manera pues no aleatoria, pero sí tiempo también al almacenamiento, porque es bueno colocar el tiempo al almacenamiento. ¿En qué sentido? En que si sabemos cuánto se demora una pieza almacenada, también podemos calcular el costo de ese almacenamiento. Es bueno hacerlo también. Digamos que este se demore 2 minutos, este 3.25 o 26, este 6.98, 5.45, 4.5. Este se demora 40 minutos, vamos a colocar aquí 40 y una expresión de 5 minutos, 5.5, 5.56. Bien, ahí tenemos ya el tiempo también. Vamos a continuar. Entonces esta pieza, esta cosita la podemos copiar por acá para que no nos moleste. Listo, y eliminamos acá. Supongamos que estas dos piezas se unen, entonces simplemente lo que vamos a hacer es a unirlas como estábamos trabajando anteriormente. Ya sabemos, podemos, no usen flechas, tienen que usar en líneas, porque si usan la flecha pues podemos estar errados en el proceso productivo. No queda claro y debe quedar completamente claro que lo que se quiere significar lo que estamos diciendo en nuestro diagrama de proceso. Bien, entonces se puede bajar otro poquito, voy a colocarla aquí, ya les digo por qué razón, y alargo la primera. Muy bien, y alarguemos esta ahí, y esta ya sabemos, la ponemos así gruesita. Bien, ahí la puse es porque cuando usted copie la operación, que es la de ensamble en este caso, pues va a quedar empalmada de esta manera. Y allá no tenemos problemas en hacer eso. Bien, esta es otra operación, el número que ustedes consideren colocar allí. Entonces de esta manera que estoy explicando yo, podemos ir realizando las actividades con el diagrama de proceso, ¿no? Y completarlo, ¿no? Ya después ensamblamos el siguiente. Traten de ensamblarlo de izquierda a derecha, en sus pantallas de izquierda a derecha, para que les quede de manera adecuada. Eso es la mejor práctica. Y colocar toda la información posible. En este caso yo estoy colocando todos los tiempos. No olvidar si es necesario colocar las demoras o si es necesario colocar operación inspección. Vamos a hacer una con operación inspección aquí para hacer el ejemplo. Digamos que yo hago la operación, esta operación que tengo acá, pero a la vez hago la inspección ahí mismo. Creo que vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo ahí mismo. Entonces control C y vamos a copiarla aquí, a ver si nos deja. Entonces, ¿qué pasa? Aquí aparentemente no nos deja.
porque una queda superpuesta a la otra. Lo que podemos hacer es dos cosas: o poner el círculo adelante, es una forma, o colocar esta pieza transparente. Yo voy a hacerlo colocando el círculo adelante, enviar atrás, y así nos va a quedar. Este es el símbolo correcto de operación inspección, ¿sí? Aquí lo que me equivoqué fue en la posición de lo puse, ¿no? Entonces vamos a moverlo del lugar para que no tengamos ningún lío ahí. Vamos a borrar esta forma, eso, y copiemos esta en el lugar correcto, que sería, el lugar correcto sería aquí. Entonces esta es la manera de hacer la operación inspección si se le llega a ofrecer también. Lo mismo si es una demora, pues supongamos que esta tiene demora, tenemos que la pintamos, no sé, y la vamos inspeccionando, puede ser. Entonces colocamos la letra de aquí, de esta manera lo completamos. Eso es, apreciados estudiantes. En el primer caso, en el triángulo también puede colocar, si es necesario, colocar los tiempos. También es muy importante cuánto en promedio se almacena. Lo que sucede con el primer almacenamiento normalmente es que, como es un almacenamiento de materia prima, no es como tal el almacenamiento de la pieza que vamos a cortar a partir de esta materia prima. Entonces por lo general no se coloca, se coloca es el proceso productivo de la pieza, que es los que ustedes ya están viendo acá. Lo van ensamblando. Si es necesario que ustedes salten de página porque de pronto no les cae en la página, les recuerdo que hay una cosa que se llaman los conectores. Entonces usted es también un círculo básicamente, y lo puede colocar, digamos aquí terminara, lo puede colocar de esta manera, ¿sí? Y aquí coloca una letra. Normalmente se usan, los conectores se usan con letras. Vamos a colocar acá, no sé si este tamaño no funcione, sí, bueno. Y esta letra arranca en la próxima página, sería en la próxima página, que digamos sea a partir de acá, pues arranca al principio de la pieza, digamos que es acá, ¿no? Les recuerdo eso, arranca ahí y sigue haciendo usted su proceso, ¿no? Su proceso productivo. Supongan que ahora lo vamos a almacenar, y le vamos a hacer otras operaciones, ¿no?, que ustedes se imaginen, ya a ese conjunto que acabamos de ver, que es el conjunto del eje central y el bastidor. Entonces le hacen otras operaciones y así sucesivamente vamos avanzando en nuestro diagrama de proceso. Ahí, como les digo, el vicio, por ejemplo, les permite hacer los diagramas mucho más rápido. Yo explico en Excel porque es una herramienta común en las organizaciones. Digamos aquí coloquemos la operación 6. Muy bien, entonces este es el cómo se hace la actividad. No la hago toda pues para no cansarlos. Básicamente es esto: tratar de unir hacia la derecha, ensamblar. Ya los conectores también son importantes cuando se salta de hoja, y este es el modelo que debemos entregar completico de un proceso productivo. ¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con el tema de los diagramas de flujo. En esta ocasión el diagrama, cursograma analítico o diagrama de flujo es el que vamos a ver en estos momentos. Como siempre yo uso Excel, pero como siempre también reitero, usted puede usar cualquier herramienta que tenga a su disposición. Preferiblemente acostúmbrese a utilizar herramientas que pueda encontrar en la organización. La idea es no usar software pirata, sino utilizar lo que esté en la organización. Si tiene vicio, lo puede hacer, pero el común de todos es el Excel, por lo tanto yo lo hago en Excel. Entonces yo aquí voy a seleccionar estas filas y las voy a poner aquí en cuadritos de A2. Esto con el fin de formar los cuadros que necesite, ¿no? Como siempre les digo, que traten de hacer una impresión previa. En este caso el cursograma analítico sí debe ser de manera vertical. Entonces en archivo imprimir, ajustenlo de una vez para que puedan, digamos en esta impresora, que sea de tema vertical, carta vertical, y si quieren márgenes estrechos acá para que les dé lo más posibilidades de ancho, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo se forma el cuadrito y podemos trabajar, digamos, sobre esta página para darle vida a nuestro diagrama. La otra parte que yo hago primero es hacer la parte de abajo del diagrama, es decir, donde va el curso o las líneas que se conectan, con el fin de hacerlo más rápido, y después hago el encabezado. Eso en ese caso. Sin embargo, les recuerdo que en el encabezado es siempre necesario que haya nombre de la empresa, fecha de aprobación, fecha de elaboración, porque esto cumple
las normas de la ISO. En algunos documentos, incluyendo el libro de nivel, por ejemplo, no colocan esas cosas, pero es necesario hacerlo, ¿no? No olvidar eso, por favor, para que quede súper claro el tema. Bien, entonces yo voy a comenzar aquí con, voy a agregar aquí la parte inferior, decíamos. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, en estos dos cuadros, la descripción, me parece a mí. Voy a unir acá y aquí podemos colocar descripción de los eventos o descripción del proceso, como quieran. Descripción, yo puedo colocar de la actividad, ¿no? Se puede colocar también de la actividad. Entonces ese sería el primero. El otro es el símbolo, recordar que es operación, inspección, transporte, almacenamiento, demora. Y si vamos a manejar, se puede agregar, y yo voy a hacer esa variación combinada. Combinada, eso, la operación combinada que la vimos en el otro diagrama, que es cuadro, que es inspección, y o de operación. Normalmente se usan. Ahí se puede combinarlas de varias formas, pero normalmente se usa es esa. Un ejemplo de combinar la forma de almacenamiento de inspección. Vamos a hacer ese ejemplo y existe en la vida real, en una cava. Por ejemplo, los vinos, ¿sí? El tequila, todas estas cosas que son de licores y que tienen proceso de almacenamiento, pero a la vez están agregando valor al producto porque se le está dando lo añejo, pero a la vez toca inspeccionarlo. Entonces, ¿usted cómo lo simbolizaría? Entonces yo colocaría almacenamiento e inspección, porque lo almacena el producto, pero a la vez tiene que estarlo inspeccionando de vez en cuando para mirar pues cómo ha ido la fermentación del producto. Entonces ese es un ejemplo para que usted lo tenga en cuenta en sus diagramas de flujo. Bien, vamos a colocar aquí de a dos cuadritos. Yo voy aquí a unir de a dos cuadritos para que me quede el símbolo, por ejemplo, operación, inspección, transporte, almacenamiento, demora y combinado. Entonces yo hice operación, inspección, transporte, almacenamiento, demora y combinado. Yo hice 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya le coloco las líneas para que quede claro. Después vamos a colocar normalmente el tiempo, que es lo que más usamos en el diagrama. Lo voy a colocar también con otro cuadro, puede ser un poquito más largo. Entonces, digamos de 3 en este caso. El tiempo que tarda esa operación o ese transporte, esa demora. El tiempo. Está también la distancia, que normalmente la manejamos en metros para nosotros. Y por último, vamos a colocar aquí observaciones, cosas que tengamos que no olvidar en los datos. Vamos a completarlo aquí con nuestro cuadro de esta manera. Y así podemos ir trabajándolo para que nos quede completo. Aquí ya lo vemos. El cuadrito completo. Si le dimos archivo, imprimir, digamos, démosle una vista previa, aquí ya vemos que va tomando la forma de lo que queremos hacer. Bien, aquí podemos, entonces estas seis que están acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo lo hice para copiarlo aquí para abajo. Voy a borrar primero esto y lo voy a copiar aquí para abajo porque pues voy a armar mi diagrama de esta manera. Es más rápido para mí hacerlo así. Y hasta completar, digamos, la última página, la última parte de la hoja, para de esta manera ya tener una distribución del diagrama que vamos a trabajar. Seguimos bajando. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ahí vemos, ya se va finalizando la hoja. Recordar que la última parte también van los totales, entonces tener cuidado con esa parte porque si no se nos puede digamos descuadrar, digamos, si necesitamos los totales. En esta parte de los totales vamos a dejar hasta ahí. Y en la parte superior ya podemos estar organizando las otras cosas que necesitamos, dándole proporción completica a la hoja. Entonces podemos colocar, por ejemplo, el resumen, que son básicamente el evento, si es operación, inspección, transporte, almacenamiento y demora, el presente, o sea, actual, propuesto, y el ahorro, ¿no?, que hay. En algunos casos no hay ahorro, pero vamos a colocarlo de esta manera. Entonces vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer aquí abajo y después simplemente lo copio. Hay que también tener en cuenta el costo que también se ahorra. Yo considero en este caso que podemos comenzar como desde por acá. Hacer un cuadro aquí grande. Listo, digamos ese va a ser el cuadro grande aquí. Vamos a colocar aquí el costo. Operación, inspección, transporte, almacenamiento, demora. Bien, en la parte superior vamos a colocar los encabezados y lo que necesitamos. Yo voy a colocar aquí el evento o digamos el ítem,
puede ser, yo le voy a colocar ítem, no tiene que regirse por el código exactamente que está en el libro. Usted puede ser creativo también con eso. Entonces vamos a colocar aquí el ítem, combinamos, centramos, listo. El ítem, por este lado podemos colocar el proceso actual, el proceso actual. También podemos colocar el proceso propuesto, y por último aquí podemos colocar el ahorro, si aplica. Y pues lo que podemos hacer de aquí para abajo es copiar estos cuadritos, digamos la cantidad que sea necesario para, ahorita miramos si nos sobran o algo, no hay problema, borramos estos datos y vamos a completar nuestra tabla de esta manera. Vamos a completarla aquí con la cuadrícula completa. Listo, entonces aquí serán las operaciones. Operación, inspección, yo lo hago en el otro orden, inspección. En el libro usted encuentra de pronto primero el almacenaje, yo me lo aprendí así, no tiene nada, básicamente no tiene nada. Transporte, operación, inspección, transporte, almacenamiento, vamos a colocar aquí almacenamiento, operación, inspección, transporte, almacenamiento, demora, y aquí combinada, que recordar que la combinada es operación, inspección normalmente. Que podemos tener también el tiempo total, para que nos quede claro, total. La distancia también, esto, el tiempo total es en minutos, ¿no? Normalmente distancia, a menos que usted requiera segundos. Vamos a colocar aquí metros, y el tiempo pongámosle aquí en segundos, en minutos. Distancia y costo, sí lo podemos colocar. Ayer habíamos mencionado que el costo también se puede agregar en estas variables. Vamos a eliminar esta fila para que nos quede ya completo acá. Bien, de ahí estamos haciendo la formulación completa del programa. En la parte superior de aquí, yo lo había hecho inicialmente así, pero vamos a combinar, y aquí vamos a decir símbolo, aquí la descripción de la actividad, aquí sería el tiempo, y para hacerlo también tiempo, y vamos a colocar aquí minutos, ya hago el ajuste, minutos, y distancia en metros, para que también nos quede completo. Y si aquí hay recomendaciones, observaciones, es las recomendaciones. Básicamente es esto, y vamos aquí a ajustar el texto para que nos quede mejor un poquito. Si podemos aquí reducir el tamaño de la fuente un poquito, reduzcámoslo para que nos quede como mejor. Listo, aquí ya estaría esa parte prácticamente. Nos queda en la parte superior también completar qué actividad, qué empresa, este tipo de cosas que también son necesarias para trabajar, y que esa información debe llenarse, porque lo contrario pues nos queda como cojo el diagrama. Este le podemos aquí colocar resumen, porque esto es básicamente todo un resumen a todo esto. Resumen, vamos a colocar acá resumen, vamos así completando. Si usted compara por ejemplo con el diagrama que está en Nivel, pues es muy parecido. Yo solo he hecho algunos cambios para que usted comprenda que no tiene que regirse estrictamente a lo que dice allá el libro, sino que puede hacer algunos ajustes, conservando lo principal del diagrama de flujo, ¿no? Entonces aquí también podemos colocar por ejemplo lo que son las actividades. Vamos aquí a completar de esta manera, completémosla de esta manera. Listo. Aquí sería actividad, por ejemplo. Si vamos a actividad,
Estaría también la fecha de elaboración, por ejemplo, se puede colocar también eh, para que nos quede completico. Fecha, ¿cierto? Voy a colocar la fecha de hoy, 24 de agosto del 2020. Y vamos a colocar también, por ejemplo, el operario, la máquina, si quieren, pero la máquina lo que pasa es que a veces no, si estamos haciendo seguimiento a un producto, pues no aplica, porque podríamos inclusive abrir otra columna en este sentido acá y decir cuál es la máquina. ¿Sí? Entonces le hacemos el seguimiento al producto, que es uno de los más usados. Pero si vamos a hacer seguimiento al operario, de pronto está en la misma máquina, entonces no es necesario, ¿no? Entonces la máquina queda a criterio del momento en que se esté haciendo la actividad o se esté estudiando esa actividad, ¿correcto? Falta otra cosa que es el método, o sea, si es actual o propuesto. También vamos a colocar acá, vamos a hacerlo, esta lo vamos a hacer más grande, no hay problema. Por aquí, por así decirlo, así de grande. Vamos a subdividirlo, ya lo subdividimos en un momento. Método, o por ejemplo la descripción de la actividad. Descripción de la actividad. ¿Sí? Que aquí puede ser, por ejemplo, fabricación de tal elemento. Puede ser. La actividad en general, que puede ser la actividad que puede ser, por ejemplo, producción. ¿Listo? O el área, si usted quiere. Entonces aquí el tipo de método, decíamos, vamos a darlo acá, método actual, método propuesto, creo que vamos a unirlo así más bien. Perdón un segundo, aquí termino, control C, lo pegamos. Entonces aquí sí es método actual o método propuesto. Método propuesto. Entonces aquí usted colocaría con una X correspondiente método que necesite. Vamos un poco más para que ese espacio no quede ahí como solito, listo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues unos comentarios, de pronto, si viene al caso, se le pueden agregar aquí unos comentarios, si es necesario. Comentarios. Y listo. Los comentarios que sean necesarios. Bien, entonces este sería... podría ser el nombre de la fábrica, lo que usted necesite, ¿no? Fábrica, entonces empresa, productora, de, limitada, o SAS en este caso. Listo. Completemos aquí nuestro cuadro con la cuadrícula. Este también, de pronto aquí otra cosita, alguna otra información que necesiten, pero yo he tratado de describir lo más parecido a lo que más se necesita. Si usted necesita alguna otra cosa, no sé, por ejemplo, el área donde se hace, entonces estoy en la empresa tal, en el área de ensamble, se puede colocar, no, que es que voy a hacer el seguimiento al operario, entonces el operario. ¿Qué faltaría aquí? De pronto, ¿quién lo hizo? ¿Quién está haciendo el analista? ¿Cierto? Vamos a colocarlo aquí, aprovechando ese campo, analista, este campo, entonces, por ejemplo, JJ, mis iniciales, ¿cierto? Listo. ¿Quién fue el que hizo ese análisis de los tiempos? Muy bien, ya está listo acá. Entonces, básicamente, aquí esto se puede formular. Ahorita les hago esa formulación si usted quiere sistematizar el estudio de tiempos. También lo puede hacer, ya lo voy a colocar. Y vamos a colocar aquí el resumen, ¿no? Resumen. Aquí simplemente vamos a colocar un contar. Contará, contar. Y marquemos aquí, sugiero que marquen aquí, esto ya es parte de la formulación. Permítanme contar, para que conten desde este símbolo, ¿no? Ya les digo que vamos a hacer aquí también para volverlo más interesante aún y sistematizar nuestro plan. Entonces contar y lo formulamos, lo podemos formular para que nos determine cuántas cosas se han ejecutado. En este caso va a copiar una por una. Bien, ya está la fórmula de contar para simplemente marcar. Y en la parte de acá, si ustedes no quieren hacer los símbolos y llenarlos todo el tiempo, pues es más fácil hacer esto. Insertamos, como lo hicimos allá, o lo copiamos del anterior diagrama. Lo voy a hacer yo de esa manera, del anterior diagrama que habíamos hecho.
podemos copiar algunos símbolos y así nos ahorramos también trabajo nosotros. Entonces, por ejemplo, la inspección, la operación, etcétera, vamos a copiar todos estos símbolos en la otra hoja. Copiémoslos y los trabajamos. Simplemente los vamos a ubicar, ya les digo cómo. Vamos a copiarlos por acá, afuera del diagrama, los vamos a colocar en las respectivas casillas. Aquí sí toca un poquito más pequeñito, obviamente, para que no nos quede el cuadro todo lleno y de pronto se nos confunda con un borde del cuadro. Yo lo estoy acomodando así: inspección, aquí por ejemplo este símbolo que es almacenamiento, transporte, aquí vemos el transporte claramente, ¿sí? Demora, vamos a hacer la demora también, la vamos a cuadrar acá, ajustarla para que nos quede completico nuestro diagrama. Y voy a hacer la combinada, que ya también lo había hecho ayer en el anterior video que elaboré el día anterior. Listo, y lo pegamos con esta combinación, ¿no? Que también existe. Recuerden que pueden hacer combinaciones diferentes, pero la más común es esta, si es el caso. La más común es operación inspección, esa es la más común. Listo. ¿Qué otra cosa? Podemos unir estas dos celdas para que el diagrama comience a partir de allí. Lo mismo acá, podemos unir estas dos y estas dos, y ya podemos comenzar a trabajar en nuestro diagrama. Bien, digamos que yo lo hice así con el siguiente fin, ir sistematizando, ¿no? Podemos también aquí sumar. En este caso si sumamos el tiempo, si es la suma, en este caso sí vamos a sumar, porque es la suma de los tiempos que vamos colocando aquí. Es decir, la hoja de cálculo nos va a servir no solo como formato, sino como para la función que fue diseñada para calcular datos. Aquí no se necesita. Bien, entonces comencemos. Digamos que la primera actividad se llama selección del material. Digamos, selección, vamos a colocar aquí selección del material. Entonces es una operación, ¿no? Yo la voy a marcar con una X. Ustedes dirán, ¿pero por qué con una X? Quiere decir que en este caso esta es una operación, y fíjense que abajo él va contando, él debe ir contando, que es la X, pero para que vaya contando, de pronto se me pasó, debe colocar la palabra contará abajo. En cambio de contar, pues contar pues cuenta algo que es con número, pero si ponemos contará, él lo va a hacer mejor. Ya vemos cómo funciona, lo vamos a copiar. Aquí, bueno, aquí se sumar, lo dejamos así. Bien, entonces aquí comienza a contar, como ustedes ven. Después, digamos, esto es una, digamos, revisión técnica del material. Y le decimos que es una inspección, lo marcamos con la X. Aquí debe estar sumando ya que hay una inspección. Y es el caso, ¿no? Con lo que corresponda. Podemos también ir colocando el tiempo. La selección del material tarda en promedio 10.5 minutos. Vamos a colocar aquí 10.5. Y acá pues debe estar sumando 10.5 minutos en total. La distancia recorrida no aplica ahí en ese caso, ¿no? Porque no hay transporte. Revisión, entonces la revisión luego viene, digamos, aquí se almacena temporalmente, almacenamiento temporal, ¿sí? Antes de liberarlo. Entonces vamos a colocar este almacenamiento y vamos a decirle que no aplica tampoco distancia, pero sí tiempo. Esta revisión vamos a colocar que se demora 2 minutos por unidad. Esta, digamos que se demora 8 minutos por unidad. Bien, luego sigue transporte a la troqueladora, qué sé yo, ¿sí? Siempre hablo de troqueladoras porque he trabajado en el sector industrial. Bien, entonces el transporte tarda, digamos, 30 segundos, 0.5, o sea, 0.5 minutos, y la distancia recorrida son 2.7 metros. Hay un estándar que, si usted investiga cuánto recorre un operario por tiempo en un proceso normal, vamos a colocarlo así mientras tanto, pero esa ya comienza a sumar la distancia y comienza a sumar el tiempo, como ustedes pueden ver. Entonces el proceso está tardando hasta ahora 21 minutos y tiene 2.7 metros de longitud. Así sucesivamente vamos a hacerlo. Entonces yo no voy a colocar los completos, los nombres. Ustedes pues en el taller que van a hacer sí,
pero yo voy a colocar que de pronto luego hace esto de manera aleatoria, ¿no? Para que nos quede completo. Después hay una combinada, después hace esto, esas son operaciones, después hacen esto y listo. Y aquí me va quedando el completo de las cantidades que ustedes ven. Lo mismo los tiempos, yo voy a llenarlos con aleatorio para que me rinda aleatorio punto entre, digamos, entre 1 y 15 minutos para que me dé aquí esa palabra. Bien, aquí ya tenemos que si el proceso se demora 112 minutos, vamos a colocar los transportes, no se nos olvide que los transportes deben ir con metros. Entonces, digamos, esto se demora, estos son 6 metros, no hay más transportes por acá, solo hay 2 transportes, entonces recorre 8.7 metros. Las observaciones a que yo tengan lugar, vean las recomendaciones que hace, por ejemplo, en el libro Niebel, que coloca algunas observaciones de cómo debería ser de pronto el proceso, puede ser también. Bien, entonces estos son los datos. ¿Qué otra cosa podemos colocar aquí? Como estamos haciendo el proceso actual, yo voy a colocar aquí, este es el método actual, digamos que lo selecciono con una X. Yo voy a hacer la X de manera manual, por supuesto, me disculpan ahí, voy a hacer una X acá, seleccionando esta variable, digamos de esta manera, y agregando inclusive otra, para que quede como si ese fuera nuestro proceso, porque normalmente lo hacemos manual. También se puede hacer de manera sistematizada, si usted lo desea, lo puede colocar de manera sistematizada. Como es el proceso actual, podemos simplemente sumar, ¿verdad? Cuántas operaciones en total, básicamente es el tiempo lo que tarda ahí, lo que vamos a sumar, no el número, sino el tiempo, pero también podríamos sumar el número. Recuerden que el número está aquí abajo, o sea, la cantidad está aquí abajo, ¿correcto? Entonces las cantidades están aquí abajo, no necesitamos sumarlas arriba. Si la quieren hacer arriba también lo pueden hacer, no hay problema, se le puede agregar otra columna con el total. Vamos a sumar el tiempo de operación, de inspección, de transporte por defecto. Vamos a hacer la fórmula sumar sí, los que ya la manejan de pronto les queda fácil. Buscamos el rango, vamos a buscar el rango de datos solamente si es para operación. Entonces yo marco las operaciones, marco la operación y le digo que súmela, que busque la X, ¿cierto? Que busque la X, listo, por ejemplo. Pero entonces para facilitarlo podemos hacerlo así más bien, creo que se deja. Cuando sea X sume, ¿y qué debe sumar? Sumarme el tiempo. Entonces vamos a marcar aquí el tiempo hasta aquí y cerramos nuestro valor. Y él dice que las operaciones tardan 43.5. Lo otro es que ustedes pueden copiar la fórmula, esta sí que va a quedar siempre fija, porque este es el tiempo que va a sumar, y esta sí va, lo que va a moverse es la letra, pero no el número. Entonces vamos a fijar los números, ¿sí? Y lo copiamos hacia abajo, aunque de repente no se mueven. Vamos a mirar aquí por qué no se mueven, porque estoy copiando de la N, ya estoy mirando acá, de la N, bueno, porque son dos que estoy uniendo. Bien, hacemos el mismo procedimiento para las inspecciones. Entonces, para hacer los otros resúmenes también hacemos el mismo procedimiento, podemos agregar la fórmula, se puede copiar, pero la edición es un poco compleja. Entonces lo que hacemos es lo mismo, sumar puntos, sí, marcamos el rango que queremos, que es en el caso de las inspecciones, vamos hasta acá y le decimos que busque la X, que busque una X, en este caso X, y que si lo encuentra vamos a sumar el tiempo. Bueno, aquí ya vamos finalizando los diagramas. Vamos a hacer unas conclusiones de los diagramas que nos quede súper claro. Primero, ventajas y desventajas de cada uno. En el caso del primer diagrama que vimos, que es el de proceso, la ventaja es que podemos ver absolutamente todos las piezas en un solo diagrama y vemos cómo se van ensamblando las partes. Esa sería la ventaja
diagrama. Pero por otro lado, en ese diagrama no analizamos detalladamente cada una de las partes y su proceso productivo, a pesar de que podamos tener los datos allí, podemos tener los datos de tiempo, de espacio, pero no las podemos analizar y comparar relativamente. Ahora, las ventajas y desventajas del segundo, del último diagrama que vimos. En el último diagrama que vimos, podemos analizar una pieza, una máquina, un proceso, en este caso. Y las ventajas, al poderlo analizar así, básicamente podemos hacer comparaciones, que es para lo que se usa, y ustedes lo ven en la parte superior, donde totalizan la cantidad de tiempo, la cantidad de unidades, las distancias, y puede ver los ahorros, los costos, también se puede ver allí. Entonces, esas son las ventajas. Y la desventaja sería que no podemos ver todos los diagramas, digamos las piezas unidas en una sola imagen, como la vemos en el primero. Básicamente, entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál uso? La respuesta es los dos. Los dos se deben usar. El primer diagrama se usa cuando usted quiere esquematizar todo el proceso productivo en grande, pero ya para entrar a analizar el detalle del proceso, usted utiliza el cursograma analítico, que es el que le muestra el detalle de las operaciones, y esto con el fin de poderlo mejorar. Con el primero también usted puede hacer mejoras, pero me parece que es más fácil a mí con el segundo porque tenemos datos numéricos y podemos hacer cálculos, y más si los sistematizamos en una hoja de cálculo como yo traté de explicárselos. Entonces eso es, apreciados ingenieros, ahora les toca a ustedes hacer la actividad especial para este tipo de diagramas.